Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Leer en el nombre del Señor Jesucristo el versículo 15, Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gracias a Dios, amados hermanos y hermanas, por toda la palabra de Dios, con las cuales somos instruidos, enseñados. Esta palabra bendita de Dios es la que obra justicia en nosotros, santidad, obediencia, que es la misma justicia, y piedad. Pero esta palabra obra en nosotros cuando nosotros la oímos, la creemos y la practicamos. Queremos pensar algo en esta enseñanza práctica del Señor. Lucas, él dio testimonio diciendo que Cristo enseñaba lo que debía haber ese hermano, porque nosotros tenemos malas costumbres. Sacamos nuestro mensaje en la concordancia, y como yo debo de predicar, yo voy a hablar, voy a enseñar la palabra. Hace poco un hermano me dijo a mí, me dice, hermano, ¿por qué? Yo quiero visitar a una asamblea y conozco a un hermano, he caminado con él y cuando llegué a su asamblea, vaya hermano, yo pensaba, dijo, que él iba a salir a recibirme. Bueno, bienvenido, gracias por haber venido. Pensé yo algo. Yo llegué, agarró sus sacos, su mochila, y adiós, me dijo. Pero cuando está afuera, cuando enseña, otro dijo un día, hermano, dijo, dice que Mardoqueo fue reconocido porque ese hombre habló paz para su pueblo, fue reconocido, fue venerado. Otro dijo, hermanos, tenemos que amarnos hasta morir. Eso es mentira. Yo voy a morir con usted. Eso es mentira, eso es engaño. Pero en el púlpito, otro hermano dijo, mi hermano, un hermano habló del amor de Dios, como Dios nos amó, como Cristo nos amó, cómo nosotros debemos de amarnos y cómo se debe de amar a la esposa, pero él no ama a su mujer. ¿Verdad que somos argentinos? Adornamos un mensaje en el púlpito
veces no la practicamos. Cristo dijo: yo les he dado ejemplo a ustedes. Yo les he dejado ejemplo para que como yo lo he hecho, como yo lo he practicado, ustedes también lo hagan. Lo hagan. Muy bien. Él es el ejemplo. Nuestro mensaje está fundamentado en Zacarías 9:9. He aquí tu rey viene a ti, pero míralo cómo viene, justo, salvador y humilde. Si usted mira, hermano, en Juan capítulo 5, versículos 30 y 31, dice que las obras, los juicios de Dios, los juicios de Cristo, fueron hechos con justicia en el temor del Señor. Su gobierno comienza con una obra perfecta. Su gobierno comienza en búsqueda, oiga hermano y hermana, pero oiga, en búsqueda del bienestar de su pueblo. Acuérdese lo que él dice en Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no pensamientos de maldad. Él comienza a buscar el bienestar de su pueblo. Oiga hermano, pero él sí realmente, él es un ejemplo digno de ser imitado, digno de imitarlo, oiga hermano y hermana, porque sus hechos son hechos maravillosos, fundamentales, que vienen a favor de nosotros. Para que como yo hago, como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. En los Proverbios capítulo 10, usted encuentra la actitud, las obras del justo. La Biblia dice que los labios del justo apacientan a muchos. ¿Por qué? Porque están llenos de gracia, de verdad, de piedad, de dulzura. Si usted mira que sobre la cabeza del justo hay bendiciones, ¿por qué? Porque sus obras son para vida. Capítulo 10, versículo 16. La obra del justo es para vida. En el Proverbios 15, versículo 29 dice que la oración del justo tiene una respuesta maravillosa, porque cuando el justo clama con verdad, y sus oraciones, las oraciones de un justo son correctas. Hace algunos años veníamos nosotros, fíjese, de unas reuniones y una viejecita venía con nosotros también. Oiga pues, y la viejecita se tropezó y se cayó. Y una hermana Dios ya me oyó mi oración. Yo le pedí a Dios que esta hermana se quebrara, porque es muy creída. Y dice, hermano, ¿usted cree que esa oración es correcta? Hermana, Señor, conceda que mi hermana se quiebra porque me hizo un mal. ¿Cree que esa oración es correcta?
Señor, conceda que mi vecina se muera. ¿Cree usted que esa oración es correcta? Eso es la oración del justo. Cuando estamos hablando que las oraciones del justo son oídas por el Padre, porque el justo busca en oraciones el bienestar, va al Padre a rogarle una bendición, un bienestar al que realmente lo necesita. Nuestro mensaje está aquí, Juan capítulo 17. Leamos el versículo 23. Yo en él y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, oiga esto, y que nos has amado a ellos como también a mí me has amado. Oiga esto, hermano. Vamos a ver la oración del Señor y voy a hacer un poco de hincapié en esta palabra. Perfectos en unidad. Hay una diferencia entre la palabra unión. La unión, hermanos y hermanas, es, como ejemplo, los matrimonios. Fuimos unidos por el amor. La ley ha certificado la unión entre dos personas para vivir en unidad. ¿Ya vio? Para vivir en unidad. Los dos serán una sola carne. Acuérdese que cuando Pablo escribió a los Corintios les dijo: ¿no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es con él? Los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, oiga esto, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, una misma mente, un mismo parecer. Oigan, hermanos, un mismo sentimiento de amor, de paz y de confianza. Cristo dijo: para que sean perfectos en unidad, pero no dice en qué. Dice perfectos en unidad. La unidad, hermanos y hermanas, según la palabra de Dios, la unidad es la madurez que nosotros alcanzamos en el conocimiento de nuestra certeza, en nuestra esperanza en Cristo Jesús. Oigan, hermanos, cuando dice perfectos, está hablando de que el Señor anhela, el Señor desea, hermanos y hermanas, pueblo de Dios, nuestra perfección en la unidad, nuestra madurez en la unidad. Primero, la unidad en el Espíritu. Pablo dice que estar unidos en el Espíritu es estar fundamentados, colocados en una misma esperanza. Oigan, hermanos y hermanas,
guardar la unidad del Espíritu Santo es disfrutar la unidad en Dios Padre, en nuestro Señor Jesucristo, la unidad en el cuerpo, hermanos y hermanas. Pablo dice que cuando nosotros, la iglesia, que fuimos unidos, oigan hermanos, porque nosotros tuvimos la unión a través del Espíritu Santo en un cuerpo. La Biblia dice que cuando nosotros conservamos la unidad en un cuerpo, tenemos una misma mente, tenemos un mismo parecer, tenemos una misma confianza. Oigan hermanos, una confianza en Dios. ¿Para qué? Para no movernos de nuestra esperanza. Primero, para que sean perfectos en unidad, oigan hermanos, para que todos tengamos un mismo parecer. Yo estoy bastante confuso, oiga hermano y hermanas, cuando nosotros no hemos alcanzado una madurez espiritual, una madurez en la unidad. Oiga hermanos, una madurez en la unidad. Nosotros muchas veces tendemos a oposiciones, tendemos a separaciones. Oigan hermanos y hermanas, dice que las cosas que vienen a causar separación en la iglesia, separación en el matrimonio, es la crueldad. Así dijo Pablo, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente. Oigan hermanos y hermanas, cuando la palabra dice, oiga, cuando la palabra nos enseña que nosotros debemos de permanecer en esa unidad, alcanzar esa madurez, Cristo estaba orando porque Él sabe que cuando nosotros, oigan hermanos y hermanas, hemos alcanzado una madurez espiritual, una madurez en la unidad, seremos creyentes estables, seremos creyentes firmes, seremos creyentes con una esperanza. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Por eso Pablo les enseñó a los hebreos y les dijo, pero deseamos que cada uno muestre la misma solicitud. Mejor leamos Hebreos en el capítulo 6. Miremos la palabra. Cuando nosotros vamos a alcanzar esta bendición, pero mejor leamos primero la oración de Cristo en este sentido. Miremos, Efesios en el capítulo 4. Pablo habló aquí en esta carta de la unidad del Espíritu, de la unidad de la iglesia, oigan hermanos, y la unidad en la madurez. Miremos. Primera Efesios en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 13 y dice así, oigan, dice así, hasta que todo, pero leamos el 12, el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que se haga una realidad su oración delante del Padre. Miren, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 3. Oiga, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Oiga esta palabra, hermano y hermanas, a la unidad de la fe. ¿Cuál es esa unidad en la fe? Es cuando nosotros, hermanos y hermanas, estamos colocados en una misma esperanza, estamos colocados en una misma seguridad, en la confianza del alma. ¿Cuál es alcanzar la madurez o cuál es alcanzar la perfección? En estar unidos en la fe, es estar fortalecidos
dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, oiga, en el conocimiento del Hijo de Dios, como dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Qué maravilloso, hermanos y hermanas, es cuando nosotros hemos alcanzado un grado de madurez en la fe, cuando nosotros hemos alcanzado la unidad de la fe. La vida suya es estable, la vida suya es firme. Oigan, hermanos, esa vida no está claudicando, esa vida no está tratando de naufragar, porque hay creyentes que han naufragado, hay creyentes que se han ido, que han rechazado la fe y han caído en otras doctrinas, pero vamos a pensar en esta palabra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Qué maravilloso. A un varón perfecto. Qué maravilloso, hermanos, cuando nosotros hemos alcanzado esa perfección. Tenemos una vida, una conducta correcta, una conducta estable, una conducta sin movernos, una conducta de paciencia, una conducta de esperanza, y por nada nos vamos a perder. Para que todos estén perfectamente unidos en la fe, unidos en amor, la unidad de la fe, la unidad del Espíritu Santo, la unidad, oiga, en una misma mente, en un mismo padecer. Si quiere, léalo. Primera carta a los Corintios 1, capítulo 10, unidos en una misma mente, en un mismo padecer. Lea la palabra, Efesios capítulo 4, versículos 3 y 4, y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Pero aquí estamos oyendo que cuando nosotros hemos alcanzado un grado de madurez en la unidad de la fe, es que todos estamos completamente seguros, confiados en una misma esperanza, sin movernos de esta esperanza. Como ejemplo, leamos Colosenses en el capítulo 1. Veremos la palabra de Dios y vamos a leer el versículo 23, que dice así. Primero, si en verdad permanecéis fundados, oiga esta palabra, y firmes en la fe, y firmes en la fe. Cuando un creyente está fundamentado, está centrado en la fe, jamás va a claudicar, jamás se va a mover, jamás será un niño arrastrado por los hermanos. Yo estaba leyendo de los hombres que han entrado en la iglesia con vestiduras de ovejas. Estaba viendo de la cizaña. Dice que detectar la cizaña en el trigo cuesta un poco, porque la cizaña es muy parecido al trigo. Pablo dice que para detectar la falsa apariencia, la falsa piedad en la iglesia, es un tema muy difícil, oiga hermano, porque aquellos que están vestidos de piedad proceden con un espíritu, oiga hermano, de caridad, proceden con palabras lisonjeras, allegan con usted, allego yo, allega con usted una persona, allega un hombre con usted, allega alguien conmigo y me dice, ¿cómo está? Un día llegó un señor ahí con nosotros. Hola hermano, me gusta saludarlo. Gracias. ¿Se recuerda de mí? No me recuerdo de usted. De veras no se recuerda.
Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Ay, hermano, no se recuerda de mí, me dijo. Y no comimos juntos, pues. No me recuerdo, no comimos. Pero mire, hermano, está orando por los siervos, está orando por usted, está pidiendo al Señor. De repente me dijo un hermano, tenga cuidado porque ese hombre es malo, más o menos. Pero en fin, eso es fácil de detectar. Pero cuando vamos a ver un falso que se pone la corbata, que enseña la palabra, que enseña la doctrina, es difícil. Es difícil. Que dice, no, anda ese hermano como enseña. Con nosotros anduvo un predicador y hermano que hablaba de una manera indiscutible. Se vestía un poquito así de pobreza y decía, la camisa ya no sirve, decía. Y los hermanos, ay, pobre hermano, téngame su camisa, hermano. Y saber que hacía el camino y llegaba otra vez, mi pantalón ya no sirve, ¿verdad? Un predicador, yo me he visto como así, hermano. Yo no voy a venir con una camisa para que usted diga, ay, pobre hermano, le vamos a dar los cuerpos. Yo no vengo por camisa a las conferencias, ¿sí? Yo vengo a predicar la palabra. Yo no voy a hacer parte de esa camisa. Eso es mentira, hermano. Un siervo de justo no deja Dios sin zapatos. ¿Cómo cree? Sobre la cabeza del justo hay bendición. El justo no parece de hambre. Oigan, hermano. Pero cuando el hombre ha alcanzado un grado de espiritualidad, cuando las iglesias hemos alcanzado un grado de espiritualidad, hermano, madurez en la unidad de la fe, ese creyente está fundamentado, dice la palabra en Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo dice, si en verdad están fundamentados, firmes en la fe, sin movernos de la esperanza. Cuando el creyente está fundamentado, mi hermano, yo estaba hablando acerca de la fe hace poco, porque la fe, hermanos, es un potencial. La fe en Cristo es la llave fundamental con las cuales se nos abrieron las puertas de la gloria. A Pedro se les dio las llaves del reino. A nosotros se nos ha dado una llave y esa llave se llama la fe. Es la vara de Dios en nuestras manos para abrir cerrojos, dilemas y etcétera, etcétera. La llave maestra para nosotros creyentes que abre cualquier cerradura se llama la fe. Oigan, hermanos y hermanas, pero tenemos que estar fundamentados en ella. Tenemos que estar fundamentados en ella. Sí, pero un hermano me dijo, me gusta el mensaje. Pero ¿qué pasa? Me dijo, con Esteban, que estando lleno de fe, murió apedrado sin el cuidado de Dios. ¿Qué dice eso, hermano? Esteban por la fe murió apedrado. ¿Qué dice, hermano de Hebreos? Que por la fe algunos murieron aserrados, torturados. ¿Qué decimos de eso? ¿Qué me dice de eso, hermano? Si la fe es la llave maestra, oigan, hermano, para abrir cerraduras, cerró. La Biblia dice que cuando nosotros estamos fundamentados en la fe, la vamos a manifestar aún, hermanos, hasta la misma muerte. Esos hombres, Dios permitió que muriesen así, de esa manera, para mostrar que hay hombres que por la fe ofrendaron su vida en sacrificio. Eso es lo que quiere decir la palabra. ¿Qué pasa cuando un creyente está sufriendo penalidades en su vida? Cuando un creyente está enfermo, llegó un
hermano estaba bastante enfermo. Que le dolía aquí, que le dolía aquí, que le pasaba el dolor aquí. Y cuando llegaba con el doctor, le vamos a hacer un ultrasonido. ¿Está bien? No tiene nada. No tiene nada. Pero llegó otra señora y le dijo, ¿le duele aquí? Sí. ¿Y le duele para acá? Sí. La Biblia dice que no hay que creer, dejar de creer. Salmo 501. Ahí, en ese salmo dice esa palabra. No hay que creer ni dejar de creer. Ahí dice la hermana. ¿Por qué libro está? No hay que creer ni dejar de creer. ¿En qué libro está? Bueno, hermano le dijo, usted se va a morir, vengan aquí la familia. Ustedes se van a morir, dijo, porque el pobre hermano es un demonio el que tiene la panza, dijo. Y oigan, hermano, y la Biblia dice que existen los vivos. ¿Dónde dice el Samuel? Fue vayan con él, ¿verdad? No hay como un esa es falta de fe, esa es inmadurez en la vida, hermano. No hay siquiera, es que se brujería. A ver cuántos hermanos han caído en la brujería. A ver cuántas hermanas han ido como brujos a consultar. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta dificultad? Se ha movido desesperanza. ¿Por qué? Porque no ha llegado a la unidad de la fe, a un varón perfecto. ¿Cuántos creyentes con nosotros había una hermana que le cayó ceguera, se puso cieguita? Y le dijeron, hermana, ¿qué está pensando? Ahí hay una congregación que se llama la Puerta del Cielo, y cuando usted llega, dijo, los hermanos los sanan y le van a dar los ojos, los van a curar. Y se fue a la Puerta del Cielo. Con artistas se regresó porque 8 días estuvo lleno sin poder, ayunando, y ella más ciega regresó, y a los 8 días. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? La Biblia dice que la unidad, oigan hermanos y hermanas, en el Espíritu es la perfección que hemos alcanzado en el conocimiento de nuestra certeza en la esperanza a la cual hemos acudido. Y oigan hermanos, y cuando nosotros hemos alcanzado un grado de perfección, la unidad de la fe, es la congregación, es una congregación poderosa, es una congregación que tiene victoria, que tiene triunfo sobre todas las acechanzas del diablo, sobre el mundo, que son los enemigos más cercanos del creyente. Hebreos capítulo 6, queremos la palabra. Hebreos capítulo 6, oiga esta palabra hermano y hermana. Dios quiere nuestra unidad en la fe. Dios quiere que estemos fortalecidos en ella, centrados, colocados en ella. ¿Qué más le diría? Oigan hermanos, arraigados de esa fe maravillosa. 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de nuestra esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios anhela que estemos perfectamente unidos en una misma mente. Dios desea que todos estemos unidos en un mismo parecer. Dios quiere que nosotros conservemos la unidad del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Dios anhela que nosotros alcancemos un grado de madurez, una unidad en la fe, para que fortalecidos en ella podemos combatir, como Pablo le dijo a los filipenses, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Oigan hermanos, para que sea que vaya a veros, o esté presente o ausente, oiga que ustedes están combatiendo
la fe en el Evangelio, hermano. Qué maravilloso es cuando la iglesia estamos unidos en la fe. No estamos pensando en divisiones, no estamos pensando en problemas, no estamos obrando mal, estamos pensando. Ayer decía un hermano, a mí me da tristeza al oír que ya viene Cristo, pero cuántos hombres y mujeres están caídos en el pecado cuando la iglesia está unida en la fe, cuando nosotros creyentes hemos alcanzado un grado de madurez en la fe, hermano, estamos fortalecidos en ella, estamos confiados, estamos recibiendo recompensa, heredando las promesas y estamos predicando la palabra, hermano, a todo el mundo, enseñando a grandes y a pequeños que hay salvación. Pero la Biblia dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de nuestra esperanza. Dios quiere un pueblo estable, Dios quiere una congregación estable, no movediza, que tiene edificada su casa en la roca, no en la arena, que tiene colocada su fe para que la fe suya sea en el Señor Jesucristo, hermano y hermana, para que cuando venga alguna aflicción, para que cuando venga a las penalidades en la vida, nosotros permanezcamos firmes. Y si vamos a morir, oiga, hermano y hermana, por la fe, será un privilegio y mañana se dirá, un hombre murió, pero un hombre murió por la fe, sin moverse de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor, continuaremos viendo las obras del justo son para vida. Que el Señor bendiga su preciosa palabra.